empezar, hermanos, voy a dar una introducción muy cortita, pero voy a empezar una nueva serie de predicaciones que se va a llamar ¿Qué necesita Jehová de ti? ¿Qué necesita Jehová de ti? Y en esa prédica, hoy solo voy a introducir los pasajes bíblicos y vamos a entender unas cosas que tal vez no hemos entendido antes. Vamos a un poquito profundizar a la relación, a nuestra relación con Dios. Y vamos a ver cómo vamos a vivir desde aquí adelante. Vamos a decidir porque a mí me gusta mucho que en la palabra de Dios todos los hombres, todos los líderes de Dios nunca tuvieron miedo de retar al pueblo que toma sus decisiones. Lo estamos viendo en cada uno de los hombres que dirigían al pueblo. Lo estamos viendo en Josué, que se paró y dijo: ustedes deciden a quién van a servir, a quién van a seguir, pero yo en mi casa vamos a servir a Dios. Estamos viendo que el mismo Mesías decía: pues deciden, hay camino angosto, hay camino ancho. Toda la palabra de Dios está llena de ánimo para nosotros de estar tomando, confirmando y afirmando nuestras decisiones. Entonces, es muy importante que diario nosotros tomemos una decisión, porque no es el que entramos un día a bautizarnos y decir: sí, voy a servir a Dios y ahí queda nuestra promesa en lo profundo del mar. No, es algo que debemos de confirmar diario. ¿Qué es lo que yo quiero? Pero para eso necesitamos conocer un poquito más a nuestro Dios. Para estar tomando decisiones necesitamos tener muy buena base. Yo esta semana estaba hablando con una de mis alumnas de español y me comentó me dice: fíjese que este año yo hice una cosa rara que nunca he hecho, ha puesto altar para los muertos, y dice 2 días viví atormentada, dice hasta me daba miedo salir a mi propia sala. Y le dice: ¿y por qué lo hice? Le dije: ¿por qué lo hiciste? Y me dice: pues pensaba que es algo bueno, que es acordar a los ancestros, que hablar a mis hijos de mis padres, para que conozcan sus abuelos y todo. Y yo dije: pero eso puedes hacer diario, no necesitas. Dice: pensé que iba a ser bueno como tradición. Y yo le dije: ¿sabes qué? Te voy a dar un consejo. Es muy importante que tengas un estándar según cuál vas a estar construyendo tu vida. Si tu estándar es ortodoxo, apégate a eso. Católico, apégate a eso. Pero yo, por ejemplo, mi estándar es la palabra de Dios. Entonces, todas mis decisiones yo vuelo con mi estándar. Yo no busco a ver qué tal tu estándar me va a caer. No. O voy a ver qué comprobar eso. No. Yo decidí que mi estándar es la palabra. Entonces, todo estoy colando. Aunque algunas cosas me parecen atractivas, bonitas. ¿Alguna vez les parecen algo del mundo atractivo? Claro que sí, porque por la vista, por comodidad, muchas cosas parecen atractivas, pero todo colamos con la palabra de Dios. Entonces, esta serie hoy va a ser una introducción que se va a llamar la serie ¿Qué necesita Jehová de ti? Nuestro pasaje básico va a ser en el libro de Miqueas. ¿Sabían que hay un libro así en la Biblia? Miqueas. Es un profeta que lo llaman uno de los profetas menores. Hay 12 profetas menores en la Biblia. Son menores no porque son menos significantes, pero son menores porque sus libros son más cortitos que Isaías, que mayores consideran Isaías, Ezequiel, Jeremías. Son libros grandes. Pero estos profetas eran igual de importantes en la vida del pueblo de Dios. Entonces, Miqueas capítulo 6, vamos a leer del versículo 1. ¿Con qué palabra empieza este pasaje? A ver, díganme los que ya abrieron.
¿Cómo? Oíd ahora lo que dice. Oíd ahora. ¿Qué es eso oíd? Shema. Nos escucha. ¿Cuándo? Mañana. Ahora. La Shema, escuchar, que ya sabemos muy bien, es escuchan y hagan. Nosotros escuchamos hoy y hacemos nunca. Sabemos, somos muy listos hoy, hasta los niños nos pueden hoy, si preguntamos a Sophie cuáles son 7 espíritus de Jehová, nos va a decir, ¿cierto? Sí, entonces muchos sabemos, tenemos mucho conocimiento, pero a veces, muchas veces, ahí se queda en el conocimiento. Por eso nunca entramos en la tierra prometida. Todo el tiempo andamos en el desierto, pensando, un día va a llegar, un día me voy a parar y predicar a todo el mundo. Pero si hoy no sabes obedecer en cosas chiquitas, ¿crees que va a llegar algún día? No, porque solo hoy es nuestro día. Entonces dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. ¿Qué? El pleito de Jehová. ¿Qué significa la palabra pleito? Contienda, Discusión. Entonces, pero dice oíd. ¿Qué significa eso? Que no estamos oyendo. Que va a presentar argumentos. ¿Okay? Un pleito se puede resolver con presentación de los argumentos sin pasar a los golpes. Se golpean los que no saben argumentar, ¿cierto o no? Muchas veces, ¿por qué los varones golpean a sus mujeres? Porque la mujer habla y el hombre golpea. La mujer habla muchas veces las cosas que no son solo. Y el hombre, por no perder tiempo de contradecir, ninguno está bien. Sí. Cualquier problema, cualquier pleito se resuelve cuando los dos están dispuestos a presentar sus argumentos y escuchar. ¿No? Que muchas veces escuchamos solo como abogados en el juicio, para contradecir, para vencer. Pero nosotros como pueblo de Dios escuchamos para analizar, para aplicar, para corregir, para redarguir. Para eso es la palabra de Dios. Diario tenemos cosas de redarguir en nuestra vida. Entonces dice, escuchan el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. ¿Qué es altercar? Contender es otro que va a estar en conflicto, que está en conflicto y no lo va a dejar así. Ahora escuchan bien siguiente. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? A mí este versículo me hace llorar. Dios tan poderoso, tan fuerte, el creador, el sustentador, el que puede soplar y yo desaparezco, y ni soplar necesita para que yo desaparezca. Pero mira qué está diciendo. ¿Qué necesidad Dios tiene para decirme qué te he hecho y en qué te ha molestado? ¿Qué está haciendo aquí Dios? Está invitando al pueblo a dar sus argumentos. Está dispuesto a escuchar tu problema con Él. ¿Cuál es tu problema con Él? ¿Qué es lo que tú traes contra Dios?
Y ahorita vamos a ver la situación en cual profetizaba el profeta Miqueas. Escuchan bien, pongan atención a estos detallitos, mis hermanos. Y luego dice, responde contra mí. Pues acúsame, dice, ya estoy dispuesto, quiero escuchar cuál es tu problema conmigo. ¿Qué es lo que yo te hice, pueblo mío, para que estás portando así a mí de la forma como estás portando? Y luego él da sus argumentos. Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y la palabra redimir es la palabra pagar el precio para sacarte de la esclavitud. Tú eras esclavo, tú estabas endeudado, tenías un dueño, pero yo te rescaté, redimí, yo pagué lo que tú debías para sacarte a la libertad. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y María. Aquí hay un patrón muy interesante y muy importante que muchas veces no lo entendemos. Cuando decimos, ore la oración, Jesús entra en mi corazón y ya lo hiciste. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de eso? Sí. Felicidades, bienvenido al reino de Dios. Los ángeles ya están haciendo la fiesta porque tú repetiste la oración del pecador. Eso es no tiene malo por decir la oración de arrepentimiento cuando hay arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento es otra religión la cual no trae ningún resultado. Pero aquí hay un patrón, hermanos, que lo vemos en toda la palabra. No es suficiente salir del Egipto, se necesita alguien que te guía a la tierra prometida. Yo te di a los líderes, los cuales te van a dirigir a la tierra prometida. Porque imagínate, los sacó del Egipto y allí quedaron a la orilla. O les dijo, pues ahí por ahí buscan cómo llegan. No, dice, yo les di la gente, los que iban a ir delante de ustedes, dirigiéndoles. Entonces dice Dios, yo no solo les saqué del Egipto, pero también les di la guía, la cual las va a llevar a la tierra prometida. Allí obviamente ya sucede varias cosas. En el camino algunos siguen, otros no siguen, otros retan, otros hay divisiones y mil cosas, pero Dios de su parte provee todo para que nosotros saliéndonos llegamos. Y es un problema que encontramos en el cristianismo moderno, que llevamos a una persona a arrepentimiento supuestamente, y ahí queda sin seguir siendo instruida, sin seguir siendo dirigida, sin seguir teniendo consejos que hago desde aquí adelante. Y eso muchas veces sucede hasta lo que decía Mesías, ¿no? Que cuando sacas el demonio de una persona, pero la casa queda vacía, ¿qué sucede? Regresa. Entonces no es suficiente sacar demonio. Yo en mi vida he conocido a las personas donde oramos y liberación era muy fuerte, pero la persona no quería ser instruida en la palabra de Dios para saber cómo estar lleno del Espíritu de Dios, cómo dirigir la vida, y sucedían cosas peores, así como dice la palabra de Dios. Porque alborotar el demonio en una persona no tiene ningún, cualquiera lo puede hacer. Pero aquí es muy importante, o decir, repite después de mí. Ay, mira, yo ya llevé a Cristo. Por favor, ¿dónde llevaste? Eso es pregunta.
Ninguno de nosotros llegamos todavía hasta que terminamos el camino. Por eso el ministerio consiste no solo con los dones espirituales, pero con los ministeriales, que son apóstoles, maestros, pastores, para que dirijan. Porque no es suficiente llevar, yo por ejemplo siempre he peleado ese tipo de eventos donde, retado más que nada, donde se hace una campaña, la gente sale para arrepentimiento. Felicidades, ustedes ya están en el reino de Dios, vamos al otro pueblo. ¿Y qué hay de ellos? ¿Qué van a hacer ellos desde aquí? ¿Quién les va a instruir? ¿Quién les va a dirigir? ¿Quién les va? Por eso estamos viendo que si cuando apóstol llegaba a alguna ciudad, preparaba a un líder que quedaba. Entonces aquí estamos viendo que Dios hasta eso provió. Nosotros muchas veces no pensamos que orar y decir Cristo perdona mis pecados no es el final, es el principio del camino. Y si ustedes ven al pueblo de Israel cómo salió del Egipto, todavía con mucho entusiasmo salió, pero entró. Allí empieza el trabajo más duro. Y ustedes saben si ustedes han sido buena ovejita o no, si es fácil a dirigirlos o no, ¿verdad o no? Sí. Entonces lo que dice aquí es muy importante. Y luego dice, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Y luego dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Son muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Yo conocí a la gente y hasta ahorita conozco que hacen muchas obras buenas, dan buenas donaciones a las caridades, ayudan mucho a los enfermos, ayudan mucho en diferentes ramos de ayuda, de caridad, pero en realidad eso es lo que está buscando Dios de uno, para que da una paga y anda en sus propios caminos. Y luego mira lo que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y luego dice, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Imagínense, mis hermanos, si yo voy a hacer la justicia, voy a ser justa, les voy a tratar bien, hasta voy a perdonar sus deudas, por ejemplo, si me tienen, pero no soy humilde ante Dios, me presumo, mira, esto soy yo sí. ¿Cómo ven? ¿Me va a agradar eso a Dios? No. Como dice la palabra de Dios hasta en 1 Corintios 13, tú puedes entregar hasta tu propio cuerpo como sacrificio. Es por decir, tú puedes matarte a ti mismo haciendo cosas buenas. Puedes sacrificar todo, pero no eres humilde ante Dios, no lo haces en humildad de tu corazón,
dice Dios, no sirve de nada. Y el tema de la de esta serie que les dije, ¿qué necesita Jehová de ti? Vamos a entender, mis hermanos, que hay cosas que Dios necesita de ti, no para sentirse completo, no para sentirse más fuerte. Él necesita de ti para que tengas relación con Él, para que tú seas el que te destinó que seas. Sin esto jamás va a funcionar. ¿Sí me explico? Hay cosas que Dios necesita de ti para que tú puedas cumplir el propósito con cual Él te regaló la vida, con cual Él te creó. Cuando Dios creó al hombre, Él no lo creó porque lo necesitaba. En la ejad de Dios, en la unidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, hay suficiente amor, hay amor perfecto. Dios ama al Hijo, Hijo ama al Padre, hay plenitud y no se requiere nada para que Dios sea más Dios, para que Dios se siente Dios. Antes de crear al hombre, Él siempre ha existido, siempre era completo, nunca le faltaba nada. Pero en un momento de la eternidad, Dios desea, no es porque alguien lo obligó, no es porque no le quedaba de otro, Él deseó a crear al hombre. Él deseó que tú existas. Y Él deseó tener relación contigo, relación del Padre y del Hijo. Pero para que esta relación se da, Él necesita de ti ciertas cosas. Por eso desde el principio Él dijo, de aquel árbol no comas. Única condición. Y fíjese, Él llegaba al huerto para mantener esa relación. Él siempre hacía primer paso. Y cuando sabía que el hombre pecó, ya dijo, ya no voy. No, Él llega. Y todavía llega con toda disposición de perdonar al hombre porque le está preguntando, ¿qué has hecho? El hombre, en lugar de humillarse, ¿qué busca de ti Dios? En lugar de humillarse y reconocer la justicia de Dios y buscar la misericordia de Dios, el hombre empieza a retar a Dios culpando a su creación y a Él mismo. Para que tu relación con Dios sea válida, verdadera, Dios necesita de ti que tomas tu parte, que seas una parte activa en esta hermosa unión que es Padre y pueblo, el Hijo. Somos su pueblo. Entonces, en esa etapa, mis hermanos, cuando Miqueas estaba profetizando, el pueblo de Israel se encontraba en una condición apóstata. Está bien, apóstata. Él más o menos era contemporáneo del profeta Isaías. En ese tiempo, cuando él era por allí el año 780, 730 antes de Cristo. Era época cuando todavía Israel no fue conquistada por Asiria, que sucedió en el año 722 antes de Cristo. Entonces él está profetizando cuando tanto Israel como Judá, saben que el pueblo de Israel era dividido en dos partes,
parte del norte de Israel, parte del reino del sur, que es Judá, Judá con capital en Jerusalén, Israel con capital en Samaria. Entonces él está profetizando a ellos y les dice, miren, ¿qué pasó mi pueblo? ¿Por qué se dejaron, por qué se llevaron por sus pasiones? ¿Qué tienen contra Dios? Y todavía más, su amor es tan grande que él dice, ¿qué se requiere ahora para que se reconcilie la situación, para que regresen a la comunión? Humíllense ante Dios, empiezan a hacer justicia, empiezan a amar la misericordia, y en predicaciones posteriores vamos a estudiar en detalle el significado de todo esto. Pero él estaba diciendo que, miren, ya su pecado está tan grave que cautividad viene, ya no se puede evitar prácticamente, pero si ustedes se arrepientan, no les va a ir tan duro, no les va a tocar tan difícil. Él tanto predijo la destrucción de Samaria como de Jerusalén, de los dos, aunque sucedieron en diferentes tiempos. Pero aquí les dice, Él te ha declarado lo que es bueno. Entonces aquí estamos viendo que Dios al pueblo enseñó que es necesario para mantener la relación y que pide de ti. Declarado es lo que debe de ser. Él pide para que ustedes salgan del estado en que encuentran y que entran en lo que Dios declaró. Es por decir, así debería de ser, ya no lo hicimos, ya nos alejamos, ahora Dios está pidiendo que debe de ser, cómo podemos regresar a esta relación con Dios. Esto es el siempre deseo de Dios. Siempre es el deseo de Dios. La palabra declarar, hermanos, es la palabra hebrea, nagad, que significa manifestar. Manifestar es algo que estaba oculto y lo muestras, algo que era invisible y se hizo visible. Luego anunciar, luego certificar. ¿Saben ustedes que toda relación lícita requiere un certificado? El matrimonio, los hijos cuando nacen, para que sea legítimo, reconocido, necesita que ser certificado, con testigos, tanto matrimonio como nacimiento de los hijos, entrega de la propiedad. ¿Por qué tanto desorden aquí en México con las propiedades? Porque todo es con endosar, y endosar luego, o con un papelito. Papelito yo te paso, y luego papelito, ¿quién lo va a reconocer? Debe de ser certificado, y prácticamente la palabra de Dios es certificado de lo que Dios necesita para que tu relación con Él, mi relación con Él, sea legítima, verdadera, reconocida, para que el enemigo cuando te mira dice, no, mira, este es certificado por la palabra de Dios, está andando según certificado, este hace lo que pide Dios, lo que está declarado, mostrado, que la relación sea legítima. Es por decir, si mi esposo y yo tenemos papel certificado, ¿cuántos de ustedes tienen la Biblia en su casa? Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes la aplican? No. A 100%. Cuando tenemos certificado, pero ya lo vivimos
en infidelidad significa algo para mí, ese certificado tiene validez? No, ya el pacto está roto, es lo mismo. Muchos tenemos la Biblia, pero no la aplicamos. Debemos de vivir en fidelidad, según la palabra de Dios. Entonces, exponer también significa, aquí lo que Dios expone para que tu relación con Él sea válida. Y luego dice ensayar. Y esa palabra ensayar, declarado, aquí es lo que ensayó Dios contigo, y escúchalo bien. Esta vida, todo esto es imagen, ensayo de lo verdadero. De lo verdadero. Escúchalo bien. Estábamos orando y estábamos en oración, como yo decía, hasta yo misma, dice la palabra, soy imagen de Dios invisible. Y semana pasada estábamos escuchando con el pastor una plática, y me impresionó mucho, porque muchas veces la teología moderna nos enseña que la palabra de Dios dice que Dios tiene manos para que entendamos que según términos humanos, pero estamos haciendo a Dios según nuestra imagen, pero todo es viceversa. Dios es la esencia y nosotros somos imagen. Entonces mi mano es solo imagen visible de la mano de Dios, que es invisible. No sé cómo es su mano invisible, pero todo lo que vivimos aquí, la congregación, es imagen de la comunión con Dios. Matrimonio es la imagen de relación con Dios. Todo lo visible, Dios lo hizo para que entendamos lo eterno. Todo temporal está hecho para que entendamos lo que es eterno. Por eso dice Dios que pide de ti, que Él te declara, Él te muestra, Él ensaya contigo cosas verdaderas, eternas. Hasta tabernáculo, dice la palabra muy clara, y más adelante vamos a ver, era imagen de lo celestial. Entonces, Dios nos está mostrando, ensayando con nosotros en esta vida la eternidad. ¿Me explico, hermanos? Y si nosotros no ensayamos, Alex, cuando una orquesta toca sin ensayar, ¿qué sucede? Desastre. ¿Lo puedes llamar orquesta? ¿Lo puedes llamar sinfonía? No, es un desastre. Entonces, los que rechazamos ensayo, no formamos en la parte del pueblo de Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Es algo muy importante que quiero que entendamos. Si no aprendemos a vivir en armonía juntos aquí, ¿qué significa? Que no somos parte. Si rechazamos, mucha gente cree, es que mi congregación no es muy espiritual. Mi congregación es muy, solo hablan de la palabra, pastor dice solo hay que orar, solo hay que estudiar, no, dicen no son muy espirituales. Y nosotros ponemos encima de la congregación, pues si no es muy espiritual, abre una espiritual. Por alguna razón no eres pastor o pastora, pero Dios pone una persona y le da visión. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, muchas veces creemos que somos por encima del pueblo, pero la palabra de Dios dice que ningún miembro del pueblo está por encima ni está afuera. Ningún ojo va a decir yo para qué necesito cuerpo, qué le va a pasar al ojo, lo sacas. O hasta ningún dedo va a vivir. Entonces, Dios nos está mostrando las
las verdades eternas en el ambiente de imagen temporal. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces dice que necesita Dios de nosotros que estemos ensayando juntamente con Él. ¿Cómo ensayando? Humildad. Aunque a veces no entendemos algunas cosas. Algunas cosas que creemos que entendemos mejor que los demás y tal vez sí. Yo siempre creía, ya saben que en alguna etapa de mi vida yo creía que era más sabia que mis padres. Y muchos de ustedes lo saben, como nosotros creemos mucho. Y cuando yo ya viajaba por todo el mundo y llegaba con mi papá y mi papá me daba consejo y ya pensaba, papá, ¿qué sabes? No saben cuánto ahora yo daría por el consejo de mi papá. No saben cuánto yo daría por el consejo de mi papá, sin importar cuántos idiomas hablo, sin importar que mi papá hablaba una, sin importar nada el consejo, cuánto yo daría por ese consejo. Muchas veces creemos que sabemos más y que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso Dios tiene orden. Él necesita de nosotros que estemos en el ensayo. Todos estamos en el ensayo. Todos. Todos. Algunos tocamos violín. Yo cuando me pongo dramática, mi esposo me hace así. ¿Alguien sabe, hermanas? ¿Alguien más lo hace así? Pues todos estamos en el ensayo. Y gracias a Dios que Él es dirigente perfecto, Él es la cabeza. Amén. Y nos está dirigiendo para que enseñemos bien y que pasamos de este estado temporal al estado eterno. Lo entendí muy bien y les voy a compartir algo muy personal, a ver si no me pongo a llorar mucho. Pero yo estaba presente cuando mi mamá se iba con el Señor. Ya sabíamos que ese día ya iba a ser el último día de su vida. Y era un momento muy, muy fuerte ver cuando una persona se va. Y si ustedes ahora me preguntan, ¿cómo se fue tu mamá? Yo no veo ante mis ojos la imagen física, aunque yo la veía. Ante mis ojos yo veo en espíritu lo que sucedió en ese momento. Y en ese momento, cuando mi mamá expiraba, daba últimos expiros, yo lo veo como ella estaba partiendo esta cortina que separa temporal del eterno. Y yo así lo veo, como ella daba golpes, como su espíritu salía de su cuerpo, porque no salió, luego se dejaba respirar, luego respiraba otra vez, y respiraba otra vez, y yo veía como ella daba golpes, y yo veo en el espíritu, que en ese momento, en la eternidad, estaba parado mi Mesías Cristo Jesús, y mi papá juntamente con él, y unas personas más que aman a mi mamá, y la estaban esperando. Cuando ella rompe esa cortina, este velo que separa lo temporal del eterno, y con último aliento se va a la gloria de Dios. Hermanos, solamente cuando nos sometemos a lo que necesita Jehová de nosotros, podemos formar parte de la gloria de Dios, de la eternidad. Muchos de nosotros, yo les voy a decir algo muy personal también. Durante este último año,
todo lo que yo pedía sobre mi mamá, Dios me contestó solo una oración de miles. Solo una. Y les voy a decir cuál. Que yo esté en ella en la última etapa de su vida. Solo una. Cuando la diagnosticaron, cuando le detectaron el tumor, yo me postré y grité a Dios que no sea cáncer. Nadie me preguntó, era cáncer. Cuando la operaron, yo le dije, Dios, si tú sabes que mi mamá va a sufrir, que no despierta de anestesia. Despertó, se recuperó, hizo una lucha tremenda y Dios le extendió la vida de 1 año. Cuando le detectaron segundo tumor, yo diario pedí a Dios que duerma y la llevas. Hermanos, diario yo pedía, Señor, si ya se acabó su camino, llévala para que no llegue el momento de sufrir. Ninguna de esas oraciones Dios me contestó. Ninguna. Y eso es lo que estoy diciendo, hermanos. Que Dios no va a hacer lo que nosotros queremos o creemos lo mejor. Él es un Dios soberano. Y Él necesita de nosotros la fe. No la fe que va a declarar mi voluntad. Pero la fe es un corazón que se va a someter y humillarse a su voluntad. Y cuando yo la veía su vida apagándose día tras día, yo pedí a Dios que se vaya ya. Y cuando ella dormía, mi mamá nunca se quejaba, nunca. Yo solo detectaba por su respiración si le intensificaba el dolor. Yo me puse en la silla, un sillón, enfrente de su cabecita. Si ella volteaba a ese lado, yo me sentaba toda la noche en el sillón. Si ella volteaba a otro lado, yo iba por otro lado para estar viéndola. Ella nunca se quejó. Y un día la senté en el sillón. Y yo, hermanos, le voy a decir la verdad, jamás yo pasé de rodillas tanto tiempo como esos 4 meses. Y yo me paraba de rodillas junto a su cama, le agarraba su mano, lloraba. Al final, cuando yo ya no tenía oración, últimos días yo me paraba y decía, Padre nuestro. Es lo único que yo encontraba en oración. Pero un día ya, es como, tú ya te fuiste, creo, cuando. Y yo me puse, la senté en el sillón y yo me paré de rodillas y dije, Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que quieres? Y ella me dice, hija, no le reprochas a Dios. Yo le dije a mi mamá, yo no lo reprocho, yo le estoy preguntando, a Dios no se cuestiona, me dijo. Y estaba acostada y solo oraba, Dios, tú eres único lo que necesito. Y Dios no contestó a ninguna de mis oraciones, mis hermanos. Y si tú crees que Dios está aquí para hacer nuestra voluntad y actuar según nuestra voluntad, vas a llevar un corazón completamente roto, desolucionado. Hermanos, cuando llegamos a Ucrania, nosotros, mi mamá me dijo, hija, tu principal tarea es ayudarme, que no me flaquee en la fe. Y estos 4 meses eran meses de mucha bendición, porque leímos la Biblia, orábamos.
cantábamos, pastor, gracias a Dios, de escondidas, grabó como yo cantaba con mi mamá. Y les voy a aconsejar, fue muy difícil. Yo tengo más ya en Cristo 26 años. Sí, creo que sí, 26 años. Eso no significa nada. Si tus ojos no están puestos en lo que requiere de ti, Jehová, en lo que necesita de ti, Jehová. Y mi mamá me mostró, o era ejemplo, esos 4 meses. En realidad, como ella me dijo que mi tarea era que ella no flaquea, en realidad ella era ejemplo para mí cómo no flaquear en la fe. Amén. Cómo no flaquear en la fe. Y decía Luis cómo él sorprendía que mi mamá, siendo enferma, cómo predicaba y se transformaba, parecía que no tiene nada. Visitaba a los enfermos. Llegaron, nuestra familia somos ahora más de 40 personas, todos llegaron para que mi mamá los bendiga, todos se pusieron de rodillas ante mi mamá. Y un día yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero que usted me pasa todos sus dones, sus bendiciones, su unción. Y me puse de rodillas enfrente de ella. Ella puso sus manos sobre mí y me dijo, yo te entrego mis sueños no cumplidos. Y yo le dije, mamá, yo le prometo que toda mi vida va a ser para servir a Dios. Yo le prometo que todo lo que usted me dijo lo voy a hacer. Y le dije, yo quiero que hermanos, y el último día, el mero sábado, cuando yo lo vi como su espíritu estaba luchando para salir, yo fui, agarré el aceite, me puse de rodillas junto a mi mamá, la ungí y le dije, mamá, ve a la casa. Le dije, ve a casa con su Señor, la cual amó, al cual amó y al cual sirvió toda su vida. Ve a casa, no tenga miedo. Nosotros vamos a estar bien. Usted nos enseñó bien. Usted nos preparó para la vida. Ve a la casa. Y se fue. Rompió esta cortina y se fue con el Señor. Y si nosotros, hermanos, pensamos que nuestra vida va a ser un cuento de rosas donde Dios va a estar cumpliendo todos nuestros deseos, hoy es el día que nos detenemos y pensamos, si tu marido no quiere servir a Dios, que no sirva, pero yo sí lo voy a hacer. Que Dios tenga misericordia de él, voy a llorar, pero yo no voy a llorar toda mi vida al marido que no quiere servir a Dios. Pues es su vida, va a dar cuentas. Si mi hijo no quiere servir a Dios, hijo, es tu vida. Pero eso no me va a detener a servir a Dios. Si tu esposa anda en malos pasos, no quiere servir, es su vida, mis hermanos. Pero yo voy a servir a Dios. Si tus padres no quieren a servir, que Dios ore, sírveles, hónralos, pero mi vida va a estar a servicio a Dios. Yo voy a hacer lo que quiere Dios. Y si fuera uno de mis seres queridos, ya se fueron de esa vida, eso no me va a detener, porque yo no me prepare para la eternidad, que yo no me ensaye para la eternidad. Nadie me va a detener.
No voy a buscar ni comodidades, ni gustos de nadie. Yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué es lo que necesita Dios de mí para que yo pueda estar en la vida eterna? Dios necesita que yo esté fiel, presentándome a todos los ensayos, que son los mandamientos, las oraciones, andar en la integridad, humillar mi corazón, honrar a Dios, honrar a todos los que merecen honor, dice la palabra. Y de esa forma, un día, dice, todo el mundo pasará y todo lo que está en el mundo, pero el que hace voluntad de Dios permanece para siempre. Este mundo, hermanos, se va a acabar tal vez más rápido en el estado como es refiriendo, tal vez más rápido que pensamos. Pero si nosotros estamos o somos fieles en el ensayo de Dios de vivir esta vida según su voluntad, entonces estaremos siempre con Él. Amén. Amén. Amén.